Bueno, muy buenas tardes. Antes de nada, pues, en nombre de la Escuela Municipal de Porriño, y como director, quiero agradecer al Conservatorio Profesional de Música de Vigo por venir a visitarnos una de las agrupaciones un año más. El año pasado contábamos con la orquesta y con la banda senior del centro, y este año pues contamos con una de sus agrupaciones, la Jazz Band, y como ya sabéis, el día 31 vendrá la orquesta Junior. Ellos mismos se van a encargar de presentarse, ellos mismos van a decir el programa que van a interpretar. Y bueno, solo por nuestra parte, lo único que nos queda es disfrutar de esta hora de música, una música, un programa totalmente diferente al que estamos, por lo menos en nuestra escuela, habituados a escuchar, música más jazzística, música de otro estilo diferente al que solemos hacer nosotros. Y poco más, es decir que esta agrupación está bajo la dirección de Antonio Rodríguez Iborra. Y nada más, su presentador va a hablarnos, hacer un pequeño preámbulo de esta actuación y disfrutar. ¿Vale? Muchas gracias. Bueno, pues moi boas tardes, noites ainda non son. Somos estes. En primer lugar, moitísimas gracias no nome da banda de jazz, a Jazz Band do Conservatorio Profesional de Vigo por asistiros aquí a este Centro Cultural de Porriño. Xa se me voulles pasar a explicar que é a banda de jazz, que é a Jazz Band, non? No conservatorio temos diferentes asignaturas e unha delas é banda. Hai bandas, pois, normales, como a que poden ter aquí, hai orquestas, pero logo surgeu esta banda, que é a banda de jazz. É unha banda que destaca por instrumentación, que outras bandas pois non teñen, pero destaca por repertorio, que outras bandas non tocan, e destaca tamén por novas tecnoloxías, de que é isto. Pois contolles que a semana pasada esta banda fixo o seu primeiro concerto retransmitido en directo por Facebook. Se non o puderon ver, no Facebook me parece que do conservatorio está o vídeo subido. Ahora sí,
vamos a supoñer o típico problema de matemáticas dos trenes. Entón vamos a supoñer que sai un tren A, que sai de Galicia ás 5 da tarde, e outro tren B, que sai de Andalucía, por exemplo, cal é a solución deste problema? Pues claro, en inglés, take the A train.
Para la siguiente pieza, ya que tenemos aquí a unos rapaces, voy a estar a la melodía, a ver si son capaces de decir. Coincide será una película que tiene una banda sonora. Casi, casi, casi. Vas negro, no de rosa, vas negro. ¿Cómo sigue? Claro que sí. James Bond.
misión imposible. Ellas van. ¿Podemos tocarla, sí o no? Sí, se puede. ¡Vamos a tocarla! Misión imposible. Vamos a necesitar a axuda dun xa considerado amigo, non? O noso profesor, o maestro Antonio. Porque creo que estudiou en unha universidade privilexiada de Inglaterra, pero en inglés perfecto, así que vai nos dicir o título do seguinte tema. Tú lo que quieres es dejarme mal aquí delante de todos, ¿no? Con todos ustedes, Superstition.
Bueno, non paredes aplaudir. Forte aplauso, a verdad que para que miredes o traballo que se fai desde non só nas escolas de música, senón neste caso no Conservatorio Profesional de Música de Vigo, unha agrupación diferente, non cabe duda, e bueno, nós desde aquí, desde a humildade da nosa escola, pois solamente soñamos con algún día ter un pedazo de grupo como este. Moi ben, rapaces, moi ben. Bueno, agradecer a todo o equipo directivo do Conservatorio Profesional, tamén a presidenta do Círculo, por darnos unha vez máis este salón. E, bueno, en nome da Escola Municipal, pues, queremos facer entrega dun pequeno agasallo para que vos acordades de que estuvestes aquí en nosa escola. Estou vendo que están cambiado con orquesta serie que veñen con Trinitio, pero despois se ha cambiado a serie con eles. Non pasa nada. Vale, aí seremos o vos. Bueno, pois Antonio, en nome da Escola Municipal de Porriño, muchísimas gracias. Creo que teño outra preparada, así que se pode seguir. Gracias por ese outra máis repetida. Ahora sí, muchísimas gracias por asistir aquí. E xa para presentar o último tema que teñen ali, podes contar, ahora en serio, a historia deste tema, que é unha historia que sucedeu realmente. E é que esta historia conta, esta obra, esta canción, conta a historia de tres rapaces. Dous deles eran parella, eran Tom e Ricky. Ricky era o director. E logo estaba por outro lado Chuck. Un día eles, moi amigos, Tom e Ricky, notaron vieron que Chuck desaparecera. E marchara sen dar sinales de vida ninguna. E pasaron uns anos, un ano, dous. Que os mete aí. Despois deses 2 anos, Tom, parella de Ricky, recibiu unha chamada. E esa chamada era Chuck. A muller preguntoulle: Chuck. Algún deles tiene que ser. Era Chuck. E que quería? Preguntoulle. E dixolle: contóme que lleva todo moi ben. Pero por que desaparecera? E o certo que desaparecera porque Chuck estaba enamorado. O sea, desapareceu e marchou por amor. Pero non acaba aquí a cousa, senón que a que compuso esta peza, Ricky, cambiou o final. Ve que era un pouco pilla. E resulta que ela, nunha canción, non na historia real, na canción, di que Chuck estaba realmente enamorado dela. Entón, esta historia, esta peza, e claro, para contar esta historia, para narrala nesta canción, necesitamos a axuda, pois, dunha magnífica intérprete que temos hoxe aquí con nós. Así que xa sen máis, non sei por onde se irá, pero cedo o micrófono a Tina Rodríguez. Gracias.
como los queráis que Como lo nuestro es improvisar, vamos a inventar algo, ¿no? ¿Qué os parece? Nuestro lema es busca realidad. Así que vamos a improvisar a ver qué sale. Espero que os guste y con esto nos marchamos. Muchas gracias a todos por venir, de corazón. Esto es increíble. Sale del conservatorio, sale de la nada y al final se convierte en una gran banda. Con todos ustedes, Ellas Van se despide. Gracias.